Muy buenos días. El trabajo que hoy se presenta se titula Implementación de una propuesta pedagógica para el fortalecimiento de la expresión comunicativa en los estudiantes de preescolar de la institución educativa Fe y Alegría y Progreso, sede Reposo, Cartagena, a través de juegos y rondas tradicionales apoyadas en herramientas digitales. Este trabajo de investigación fue elaborado por Julia Contreras Caicedo y mi persona, Genara Jesús Cardosa Robles, bajo la tutoría del doctor Mario Dager Pérez. A continuación, el planteamiento del problema. La forma en que está organizado el problema permite entenderlo desde sus causas, su núcleo central y sus efectos. Lo que se quiere mostrar aquí es que no se trata simplemente de que a algunos niños les cuesta hablar, sino de una situación pedagógica más amplia, con causas identificables y consecuencias dentro del aula. A partir de esa situación se formuló la pregunta de investigación: ¿de qué manera la implementación de una propuesta pedagógica basada en juegos y rondas tradicionales apoyadas en herramientas digitales contribuye al fortalecimiento de la expresión comunicativa en los estudiantes del grado preescolar de la institución educativa Fe y Alegría del Progreso, sede Reposo, en Cartagena? Esa pregunta se sostiene en la idea muy importante en la educación inicial. El objetivo general fue implementar una propuesta pedagógica mediada por herramientas digitales que, a través de juegos y rondas tradicionales, fortaleciera la expresión comunicativa en los estudiantes del grado preescolar de la institución educativa Fe y Alegría del Progreso, sede Reposo, en Cartagena. A partir de este propósito general, el trabajo se organizó en 4 objetivos específicos: diagnosticar el nivel de desarrollo de la expresión comunicativa, diseñar la propuesta pedagógica, aplicarla en el aula y evaluar su impacto. Ese recorrido es importante porque deja ver que la investigación tuvo una secuencia lógica. Primero se comprendió la situación, luego se diseñó una respuesta, después se llevó al aula y finalmente se valoraron los resultados obtenidos. La revisión de antecedentes se organizó en 3 niveles: internacional, nacional y local. Lo que se encuentra allí es una coincidencia muy clara. Distintos estudios han demostrado que las estrategias lúdicas, los juegos verbales, la tradición oral, las rondas, las canciones y otras experiencias participativas favorecen la expresión oral y el desarrollo comunicativo en la infancia. Lo importante de esta parte es que ubica la investigación dentro de una discusión académica más amplia y confirma que la propuesta tiene sustento, pero también necesidad de desarrollo dentro del contexto específico donde se trabajó. El marco de referencia se organizó a partir de varios componentes que permiten sostener el estudio de manera integral. Por una parte está el componente contextual, que ayuda a entender dónde ocurre la investigación. Luego aparece el marco normativo, que da respaldo legal y educativo. También está el marco teórico, que aporta los fundamentos conceptuales, y finalmente aparece el componente pedagógico y tecnológico, que orienta el diseño de la propuesta. La idea aquí es mostrar que el proyecto no se construyó únicamente desde la práctica, sino también desde una base conceptual, legal y pedagógica suficientemente sólida. El estudio se desarrolló en la institución educativa Fe y Alegría y Progreso, sede Reposo, ubicada en Cartagena, departamento de Bolívar. La presentación de mapas y de la institución permiten ubicar territorialmente el proyecto para mostrar que responde a una realidad concreta. Esta institución se encuentra en un contexto social vulnerable, con problemáticas asociadas a pobreza, desempleo, violencia y fragilidad en la convivencia, factores que inciden en la experiencia educativa de los estudiantes. Al mismo tiempo, la institución se reconoce como un espacio de transformación, protección y formación integral. Eso ayuda a comprender por qué ofrecer la expresión comunicativa no es un asunto menor en este contexto,
Comunicar mejor también significa participar mejor, convivir mejor y construir vínculos más sanos dentro del entorno escolar. El marco normativo se presenta desde 3 niveles: internacional, nacional e institucional. A nivel internacional se toman referentes que reconocen la educación como un derecho y promueven el desarrollo integral durante la infancia. También se destaca la importancia de integrar herramientas digitales de manera pedagógica en los procesos educativos. A nivel nacional se incluyen normas y lineamientos que respaldan el desarrollo de habilidades comunicativas, el juego como estrategia pedagógica y la incorporación responsable de recursos tecnológicos. Todo esto le da fundamento a la propuesta y muestra que el estudio se alinea con orientaciones educativas vigentes. El marco teórico reúne varios autores y enfoques que ayudan a comprender el problema y orientar la propuesta. En primer lugar, se retoma a Vygotsky, porque desde su teoría sociocultural el lenguaje se fortalece en la interacción social y en las experiencias compartidas. También se toma a Buller, que permite entender el lenguaje desde su función expresiva, representativa y apelativa. A eso se suman las teorías del juego, especialmente en Piaget, Vygotsky, Huizinga, que reconoce el juego como la actividad central en el desarrollo infantil. Además, incorpora la reflexión sobre herramientas digitales en procesos educativos, entendidas no como reemplazo de la pedagogía, sino como mediaciones que enriquecen la experiencia de aprendizaje. La idea que une estos referentes es que la expresión comunicativa se fortalece cuando el niño participa en experiencias significativas, lúdicas, interactivas y mediadas pedagógicamente. La investigación se desarrolló desde un enfoque mixto porque integró análisis cuantitativo y cualitativo. También se trabajó con un diseño explicativo secuencial que permitió primero recoger datos cuantitativos y después complementarlos con evidencias cualitativas. Además, el estudio se orientó desde la investigación a acción participativa, que resulta pertinente cuando se busca comprender una realidad y al mismo tiempo transformarla pedagógicamente. La muestra estuvo conformada por 25 estudiantes del grado transición y para la recolección de información se utilizaron entrevista estructurada como pretest y posttest, observación participante, entrevista semiestructurada a docentes y diario de campo. En otras palabras, la metodología permitió no solo medir resultados, sino también comprender cómo se fue transformando la dinámica comunicativa de los estudiantes durante el proceso. Aquí se observa con claridad que la investigación se desarrolló en 5 fases. La primera fue el diagnóstico o preinvestigación, donde se identificó el problema en la expresión comunicativa, se observó el contexto educativo, se aplicaron los instrumentos diagnósticos y se caracterizó la población. Ese momento fue clave porque permitió comprender la realidad y definir la necesidad de intervención. La segunda fase fue la planificación, que incluyó el diseño de la propuesta pedagógica, la selección de juegos y rondas tradicionales, la definición de objetivos, actividades, estrategias, recursos y tiempos. La tercera fase fue la acción o implementación, donde la propuesta se llevó directamente al aula y se ejecutaron las estrategias diseñadas. La cuarta fase correspondió a la observación y reflexión, momento en que se hizo seguimiento al desarrollo de las actividades, se observaron cambios en los estudiantes, se analizó cualitativamente el proceso y se reflexionó pedagógicamente sobre la intervención. Finalmente, la quinta fase fue la evaluación y sistematización, donde se aplicó el post-test, se compararon resultados, se analizó el impacto de la propuesta y se consolidaron las conclusiones del estudio. Lo interesante de esta ruta es que muestra una investigación viva. Primero se comprendió la realidad,
Luego se organizó la intervención, después se actuó, se observó lo que ocurría y finalmente se valoró y sistematizó la experiencia. La intervención pedagógica aparece como el eje del trabajo y está rodeada por los momentos que le dieron forma: diagnóstico inicial, diseño de la propuesta, resultados de la fase diagnóstica, aplicación de la propuesta y evaluación final. Lo que se quiere mostrar con esta organización es que la propuesta no fue una actividad aislada, sino una estrategia estructurada y pedagógicamente orientada. Primero se reconoció una necesidad, luego se diseñó una respuesta, después se aplicó y finalmente se evaluó. Esto es importante porque deja ver que el proyecto mantuvo coherencia entre el problema detectado y la intervención desarrollada. Fase diagnóstica. La fase diagnóstica fue el punto de partida del estudio. Se trabajó con una muestra de 25 estudiantes del grado transición y se aplicó una entrevista estructurada como pretest, además de observación participante. El propósito fue conocer el nivel inicial de desarrollo de la expresión comunicativa. Los resultados generales evidenciaron un nivel inicial bajo, lo que justificó la necesidad de la intervención. Es decir, antes de diseñar cualquier propuesta, fue necesario conocer con claridad cómo estaban los estudiantes en expresión oral, interacción comunicativa y relación entre lenguaje y lúdica. Ese diagnóstico fue el fundamento real de la propuesta. El diagnóstico se organizó por dimensiones. En expresión oral, el 72% de los estudiantes se ubicó entre nunca y algunas veces, lo que mostraba dificultades para pronunciar palabras con claridad, construir frases simples y expresar ideas con coherencia. En interacción comunicativa, el 68% también se ubicó entre esas dos categorías, evidenciando poca iniciativa para participar verbalmente y en la dimensión de relación entre expresión y lúdica. Otro 68% presentaba dificultades para utilizar el lenguaje durante los juegos y rondas tradicionales. Además de la observación participante, se evidenció que varios estudiantes recurrían más a gestos que a expresiones verbales, aunque mostraban mayor disposición cuando las actividades incluían canciones, juegos y rondas infantiles. Todo esto confirmó que el fortalecimiento comunicativo debía trabajarse de forma integral y no solo desde la oralidad aislada. A continuación, la fase de diseño. Con base en ese diagnóstico se pasó a la fase de diseño de la propuesta pedagógica. Esta fase tuvo como propósito planificar la estrategia de intervención, organizando actividades, recursos y herramientas tecnológicas que permitieran fortalecer la expresión comunicativa de los estudiantes. La propuesta se estructuró desde el aprendizaje basado en el juego y se diseñó para responder a las necesidades encontradas en la expresión oral, interacción comunicativa y uso del lenguaje durante actividades lúdicas. Lo importante aquí es que el diseño no se limitó a escoger actividades llamativas, sino que se construyó con una intención pedagógica clara. En esta parte ya se observa la propuesta de forma más concreta, con sus sesiones y componentes. Se diseñó una secuencia didáctica de 4 actividades, cada una con una duración aproximada de 40 minutos, donde se integraron juegos y rondas tradicionales con herramientas como Canva, Genially y videos educativos. Las actividades fueron pensadas para estimular la expresión oral, la interacción, la participación y la relación entre lenguaje y juego. Hasta aquí queda presentada la primera gran parte del trabajo, el problema, la fundamentación y el diseño de la propuesta. La secuencia didáctica quedó organizada en 4 sesiones. La primera busca estimular la expresión oral mediante la ronda a la rueda con apoyo de Canva. La segunda promovió interacción comunicativa mediante la canción y ronda infantil.
La tercera fortaleció la participación en expresión oral con una presentación interactiva en Genially, y la cuarta estimuló la expresión corporal y el lenguaje a través de canciones, movimientos apoyados en el video educativo. Esto dejó ver que la propuesta tuvo continuidad, variedad y progresión. No se trató de una actividad aislada, sino de una secuencia organizada que llevó a los estudiantes a diferentes expresiones comunicativas y lúdicas. Aquí aparecen las herramientas digitales utilizadas en la propuesta, pero más que nombrarlas, lo importante es explicar para qué sirvieron. Canva permitió diseñar recursos visuales atractivos, Genially aportó interactividad, EducaPlay apoyó a generar dinámicas lúdicas y los videos educativos reforzaron el componente visual, sonoro y participativo de las actividades. Lo más importante es que estos recursos no reemplazaron el juego ni la relación docente-estudiante, más bien sirvieron como mediadores pedagógicos y ayudaron a que la atención de los estudiantes y su participación dentro de las actividades fueran más eficientes. La implementación correspondió al momento en que la propuesta se puso en ejecución en el aula con los 25 estudiantes de la muestra. Las sesiones se desarrollaron en un ambiente pedagógico que promovió la participación, el trabajo colaborativo e interacción comunicativa. Cada uno tuvo una duración aproximada de 40 minutos. Lo que se ve en las imágenes y en la organización de esta parte es justamente eso, una propuesta que pasó del papel a la práctica y se fue desarrollando con seguimiento constante. Durante las primeras sesiones se observó que los estudiantes mostraban interés por los recursos audiovisuales y seguían las actividades con entusiasmo. En la primera sesión relacionada con la ronda al vasito de agua, los niños seguían movimientos corporales y cantaban algunas partes de la canción, aunque todavía tenían dificultades para pronunciar palabras completas. Aún así, ya se observaba la disposición para participar y seguir la dinámica. En la segunda sesión, a partir de los juegos tradicionales de la Pelegrina, el recurso digital facilitó la comprensión y las instrucciones y permitió que algunos estudiantes comenzaran a orientar a sus compañeros, por lo cual ya mostraban avance en la interacción comunicativa. En las sesiones posteriores continúa el proceso de fortalecimiento, con las actividades como la ronda de las vocales y el juego Juguemos en el Bosque. Los estudiantes cantaban en voz alta, acompañaban con gestos y movimientos corporales y participaban con mayor espontaneidad. También comenzaron a comentar lo que ocurría en el juego y a interactuar entre ellos. Eso permitió que la propuesta no solo generara participación, sino que fue estimulando progresivamente el uso del lenguaje dentro de las experiencias lúdicas y compartidas. El diario de campo aparece aquí como una evidencia clave del proceso. A través de este instrumento se registraron motivación, participación, interacción comunicativa, uso de recursos digitales y reflexiones pedagógicas sobre cada sección. Lo importante en este punto no es que la implementación no se quedó en la observación superficial. Hubo seguimiento sistemático, análisis cualitativo y reflexión constante sobre lo que iba ocurriendo en el aula. La fase de la evaluación tuvo como propósito identificar los avances alcanzados después de la implementación. Para ello se aplicaron nuevamente los instrumentos usados en el diagnóstico, especialmente la entrevista estructurada como un post-it, y se complementó con la observación participante y diario de campo. La evaluación se asumió como un proceso integral, no solo se compararon resultados antes y después, sino que también se interpretó el cambio de la dinámica de participación y expresión de los estudiantes. Aquí aparecen los resultados de post-test por dimensiones. En la expresión oral, el 80% de los estudiantes se ubicó en la categoría casi siempre y siempre, lo que evidenció mejoras significativas en pronunciación, tono de voz, construcción de frase, claridad de expresar sus ideas. En la interacción comunicativa, el 84% se ubicó también en esas dos categorías, mostrando mayor participación en las actividades grupales, mejor respeto por los turnos de palabras y más disposición para responder preguntas, seguir instrucciones. La dimensión de relación entre expresión y lúdica, el 88% se quedó también en casi siempre y siempre, lo que mostró que los estudiantes utilizaran mayor frecuencia en el lenguaje dentro de los juegos y rondas, especialmente al explicar reglas, coordinar acciones y tratar situaciones. A los resultados cuantitativos se sumaron evidencias cualitativas del proceso durante las sesiones. Se observó una mayor motivación y disposición a participar. Los estudiantes cantaban, repetían frases, seguían movimientos y empezaban a interactuar con espontaneidad entre ellos. Algunos daban indicaciones en los juegos, repetían versos de las rondas y cantaban lo que ocurría en las dinámicas. Todo eso permitió confirmar que la mejora no solo fue numérica, sino también visible en la experiencia cotidiana dentro del aula.
En esta parte se pasa de los resultados a su comprensión pedagógica. La interpretación hermenéutica permitió leer los datos a la luz de la experiencia de aula y del contexto y de los referentes teóricos que sustentaron el estudio. La triangulación entre el pretest y el post-test, observación participante y diario de campo mostró avances significativos en la expresión oral, interacción comunicativa, relación entre expresión y lúdica, es decir, no solo se observó un cambio, sino también se pudo explicar pedagógicamente por qué ocurrió. La matriz de triangulación permitió comparar el antes y el después. Antes de la intervención había bajo uso del lenguaje oral, participación limitada y poca iniciativa para comunicarse. Después se observó mejora en la pronunciación, mayor claridad al expresar ideas, incremento en la participación verbal, más interacción en los juegos y el uso del lenguaje dentro de las actividades lúdicas. Además, la evidencia cualitativa mostró que los estudiantes comenzaron a orientar a sus compañeros, narrar acciones del juego, repetir espontáneamente versos de las rondas. Eso refuerza la idea de que el juego apoyado en los recursos digitales se convirtió en un escenario propicio para fortalecer la expresión comunicativa. Las primeras conclusiones se centran en el diagnóstico y el diseño. Se evidenció que los estudiantes presentaban inicialmente bajos niveles de expresión comunicativa, con dificultades en pronunciación, construcción de frases y participación oral. A partir de ello se diseña la propuesta que permitió estructurar estrategias pertinentes para estimular el lenguaje en el contexto significativo. Esto muestra que la propuesta fue coherente con la necesidad detectada y que respondió directamente a la realidad observada en el aula. En cuanto a la implementación y la evaluación, se concluyó que la propuesta generó mayor participación, interacción comunicativa y uso del lenguaje en los estudiantes durante las actividades pedagógicas. La evaluación evidenció mejoras en la expresión oral, la interacción y la relación entre el lenguaje y la lúdica, reflejadas en mayor fluidez verbal, participación activa, es decir, la propuesta tuvo un efecto positivo y observable en el grupo intervenido. Las conclusiones generales es que la investigación respondió satisfactoriamente a la pregunta planteada. La implementación de una propuesta pedagógica basada en juegos y rondas tradicionales apoyadas en herramientas digitales contribuyó significativamente al fortalecimiento de la expresión comunicativa de los estudiantes de grado transición. Además, el proceso favoreció la creación de ambientes de aprendizaje más dinámicos, participativos y significativos en la educación inicial. En otras palabras, no solo mejoró la comunicación, sino también la forma en que los niños vieron el aprendizaje dentro del aula. A partir de los resultados se plantearon 3 recomendaciones principales. La primera es integrar de manera sistemática los juegos y rondas tradicionales apoyados en herramientas digitales dentro del currículo de educación inicial. La segunda es promover la participación activa de las familias en el fortalecimiento de la expresión comunicativa desde el hogar. Y la tercera es fortalecer la formación docente en el uso pedagógico de las herramientas lúdicas y herramientas digitales. La intención es que la propuesta no quede como una experiencia puntual, sino como una posibilidad real de continuidad y proyección en el plantel educativo. El impacto del proyecto se organizó en 3 niveles. En los estudiantes se fortaleció la participación y la expresión. En los docentes se enriqueció la práctica pedagógica al integrar estrategias lúdicas y herramientas digitales. En la comunidad educativa, la propuesta contribuyó a la creación de ambientes más dinámicos, motivadores y centrados en la participación del estudiante, además de promover la participación de las familias y reconocimiento del juego como un recurso clave para fortalecer la comunicación. Esto muestra que el alcance del estudio va más allá de una mejora puntual en el aula. Para cerrar, queda una idea central en la educación inicial. La expresión comunicativa se fortalece mejor cuando el niño participa en experiencias lúdicas significativas, culturalmente cercanas y pedagógicamente medianas. Muchas, pero muchas gracias.